Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma. En esta ocasión me voy a Chile para hablar y tratar un tema muy interesante con respecto a lo que allí sucede y para llegar a entender si realmente hay o no hay una crisis política en Chile. Para todos los chilenos que me estén escuchando, por favor pongan mucha atención porque analizaré ¿qué significa el hecho de que la presidenta o el presidente de un país, en este caso una presidenta, anuncie que le pidió la renuncia a todos sus ministros, es decir, que renovó todo su gabinete, todo su equipo de trabajo? Es como decir que el entrenador de un equipo de fútbol le pide la renuncia a todos sus jugadores y de esa forma logra renovar todo el equipo. Prácticamente con esa analogía podemos hacernos una idea de lo que hizo Michelle Bachelet, la presidenta de Chile. Renovó todo su gabinete, pero primero pongamos todo en contexto y entendamos qué sucede aquí. Michelle Bachelet decidió renovar su gabinete ministerial, pero esto lo hizo teniendo en cuenta que su popularidad ha decaído considerablemente, ya está en un 29%. La corrupción que ha habido en Chile ha frenado la economía de dicho país. También anunció reformas la presidenta Michelle Bachelet, también anunció una asamblea constituyente en septiembre, una asamblea nacional constituyente. Hay que destacar que a pesar de haber renovado todo su gabinete, en Chile hay una coalición multipartidista, es decir, de varios partidos políticos que está formada por 15 partidos. Pero, ¿cómo llegó Chile a la crisis política que terminó con la salida de todos sus ministros? Así titula una información publicada por la cadena de noticias BBC Mundo que dice lo siguiente: la presidenta pasó de una aprobación de más de 80% en su primer gobierno a una baja histórica de 31% y ha venido decayendo hasta llegar a un 29%, es decir, esa es su popularidad. Michelle Bachelet prometió modernizar Chile de fondo, prometió más impuestos para los que ganan más, educación gratuita y de calidad, una ley de aborto terapéutico, el fin del sistema electoral heredado de los años de Pinochet y una reforma constitucional. Ya trataré cada uno de esos puntos y propuestas de Michelle Bachelet más adelante en esta nota. Y es que en el primer año de su segundo mandato, Michelle Bachelet cumplió con sus promesas de campaña. Varias reformas prometidas fueron enviadas al Congreso, pero algunas, incluso tramitadas y aprobadas, también fueron enviadas al Congreso. Sin embargo, escándalos de financiamiento irregular de campañas que involucraban a ministros y parlamentarios y la acusación de tráfico de influencias contra su hijo, Sebastián Dávalos, culminó en una crisis política que llevó a Bachelet a anunciar una medida inédita desde el retorno a la democracia, es decir, la renuncia de todo su gabinete. Y es que estos escándalos de financiamiento de campañas políticas que involucraban a ministros y parlamentarios significa que estos funcionarios utilizaban el financiamiento de instituciones públicas del país para financiar irregularmente, por supuesto, sus campañas políticas, y también se denuncia el tráfico de influencias del hijo de la presidenta Michelle Bachelet, quien usó su figura, su imagen y la reputación que tiene como el hijo de la presidenta de un país para adquirir un préstamo bancario que le serviría para la compra de unas tierras, pero ya ahondaré más en ese asunto. Y es que el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet fue realizado por ella misma en una entrevista con Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, el famoso Don Francisco, ex conductor del programa Sábado Gigante. Todos los conocemos. Y es que BBC Mundo detalla que habló con analistas para entender cómo surgió esta crisis. Con lo que aquí nos dice BBC Mundo, iré desglosando todo lo que se tiene que tener en cuenta para comprender qué es lo que sucede y qué significa el hecho de que Bachelet haya pedido la renuncia de todos sus ministros y de cómo puede esto afectar al pueblo, cómo puede afectar a Chile, qué gana el gobierno y qué viene ahora para el país con las reformas que anunció Michelle Bachelet. Pero ¿qué pasó exactamente? El día miércoles 6 de mayo, la presidenta fue entrevistada en un programa de Canal 13, una de las principales señales de televisión abierta, en una nueva sección que se llama ¿Qué le pasa a Chile?, a cargo de Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, el popular animador histórico de Sábado Gigante. La presidenta de Chile se sometió a una entrevista donde comunicó que le había pedido la renuncia a todos los ministros de su gabinete. Y es que Michelle Bachelet dijo que se tomará 72 horas para anunciar el nuevo gabinete.
Hace unas horas le pedí la renuncia a todos los ministros y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión de quiénes se quedan y quiénes se van, aseguró la mandataria. El anuncio tomó por sorpresa al país. Ni los presidentes de los partidos de la coalición de gobierno, los 15 partidos que integran esa coalición multipartidista de Chile, habían sido informados y fue visto como un golpe de efecto de la mandataria. Pero ahora, ¿por qué les pidió la renuncia? Estamos pasando hace un par de meses de situaciones súper duras, Atacama y ahora Calbuco, los incendios forestales del departamento de Atacama en Chile y la erupción del volcán Calbuco, aseguró Bachelet al ser consultada sobre el porqué de su decisión en alusión a los últimos desastres naturales por los que ha pasado el país. Y es que, para tener esto en cuenta, hay que decir que lo que obligó también a Bachelet a tomar esta decisión es que el malestar de la sociedad chilena por estos desastres naturales, aunado a casos de corrupción, hace que realmente sea muy difícil tratar de reformar el sistema atacando a la corrupción, porque hay un descontento social y necesidades que atender por esos desastres naturales, pero también hay que atender una situación política, una situación gubernamental, una situación interna de la Casa de Gobierno. Entonces hay un problema social y un problema político, pero esto aquí no hay una estabilidad suficiente y clara para que se pueda atacar tanto la corrupción como atender las necesidades de la gente que pasó y está pasando necesidades y calamidades por estos desastres naturales que hubo en Chile, en Atacama, y también por la erupción del volcán Calbuco. El gabinete actual de Chile cuenta con 23 ministros. Sin embargo, los analistas señalan el destape de casos de corrupción y financiamiento irregular de campañas políticas investigados por la justicia chilena que involucran a ministros y al propio hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, como los verdaderos detonantes de la crisis. Ahora, ¿es esta una verdadera crisis política? BBC Mundo dice que si uno entiende crisis, la palabra crisis, como peligro a la estabilidad del régimen político, no lo hay. No hay actores que quieran tomar el poder por vías legales. Esto fue asegurado por Hugo Fruhling, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Lo que sí hay es un rápido vaciamiento del apoyo a una agenda que era muy ambiciosa, explica el académico. ¿Pero por qué era muy ambiciosa? Michelle Bachelet proponía una serie de reformas que realmente incitaban un proyecto político muy interesante para el país y que haría que Chile sufriera o experimentara, mejor dicho, un impulso político que traería consigo un desarrollo económico y un apoyo social sin precedentes. Esto aumentaría la popularidad de la presidenta y haría de Chile un país más potencia, más de lo que es en Latinoamérica. Y es que una caída abrupta de la popularidad de Bachelet, quien llegó el jueves a un mínimo histórico de aprobación de sus dos mandatos, 29% en la última encuesta CEP, al final de su primer mandato del 2006 al 2010, Bachelet, la primera mujer presidenta de Chile, logró una aprobación de más del 80%. Para el abogado Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, influyente columnista, no hay duda de que Chile está pasando por una crisis política. Para comprender la gravedad, hay que recordar que Bachelet se distinguía por el carisma, por la capacidad de hipnotizar a la gente y por la alta valoración que la gente espontáneamente tenía de ella y de su credibilidad, le dijo a BBC Mundo. Eso se ha ido al suelo y eso es particularmente grave para alguien que se ha encumbrado sobre la base de sus características personales. Es decir, Michelle Bachelet es una presidenta que se ha valido del apoyo popular y de la credibilidad que goza para basarse en sus características personales y así hacer la política que hace. Es decir, es una presidenta muy querida, pero ahora con todo este caso de corrupción, su popularidad ha caído, su credibilidad se reduce y esto afecta gravemente la gobernabilidad que tiene y la capacidad para hacer política, el apoyo social, el apoyo legislativo, el apoyo en general, el apoyo político del sistema de gobierno chileno hace que esto altere la capacidad que tiene Michelle Bachelet para hacer política en una situación tan convulsa como la que se vive actualmente en Chile. Y es que esta crisis comenzó cuando se dio el punto de quiebre de la popularidad de Bachelet, que fue el manejo del denominado caso Cabal, que involucró a su hijo Sebastián Dávalos, y en ese momento a cargo de la dirección sociocultural del gobierno. Si uno retrocede hasta los últimos días de enero, se encuentra un gobierno de centroizquierda que ha llevado a cabo una exitosa reforma tributaria y ha aprobado una primera parte de reforma educacional del sistema escolar. Pero
En febrero, la revista chilena ¿Qué pasa? Hizo público un negocio realizado por Natalia Compañón, pareja del hijo de la presidenta Michelle Bachelet, que involucraba un préstamo de unos 10 millones de dólares otorgados por uno de los principales bancos de Chile, luego de una reunión privada entre Compañón, Dávalos y el presidente del banco, Andrónico Luksic. Es decir, el hijo de la presidenta utilizaba su influencia para obtener este préstamo. Dávalos fue acusado por la oposición de haber empleado su influencia para conseguir el dinero utilizado por la empresa de su mujer y en la cual el propio Dávalos trabajó mientras era empleado público del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la administración de Piñera para adquirir terrenos que luego fueron vendidos con una importante ganancia. Es decir, el caso aquí es que utilizaba su influencia para obtener el dinero. El dinero era trasladado a la empresa de su mujer y mientras almacenaba ese dinero allí, era empleado público del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile durante el gobierno de Piñera. Con esto adquiría a través de su influencia terrenos que luego eran vendidos a una importante ganancia y también le quedaba la ganancia del préstamo que había obtenido para depositarlo e invertirlo en la empresa de su mujer por los ingresos que percibía debido al negocio que realizaba. Entonces, aquí vemos cómo este caso de corrupción ha sido el punto de quiebre y el punto de detonación de todo este caso, de toda esta situación, de toda esta crisis política. Y es que cuando una presidenta decide renovar todo su gabinete porque hay un caso de corrupción en el que la mayoría de los ministros de ese gabinete están involucrados, hay una crisis política porque también se pierde apoyo, se pierde credibilidad y esto hace que no haya estabilidad y gobernabilidad suficiente para hacer política, que es lo que impulsa la vida nacional de un país. Entonces, sí hay una crisis política como tal. Pero ahora, ¿por qué Bachelet hizo esto exactamente? Lo hizo porque necesita una estrategia que le permita aislar la red de corrupción que hay en Chile, reformando el sistema. Pero con todo esto, ¿qué gana y qué pierde a la vez el gobierno de Chile? Lo que gana es la posibilidad de renovar el sistema, haciendo que se limpie, por así decirlo, la política que se hace en el gabinete. También gana tiempo para promulgar las leyes que hagan funcionar las reformas que propuso con nuevas ideas y propuestas. Es decir, renovando el gabinete, se trata por lo menos de traer políticos más honestos, al menos en teoría, que puedan aportar más ideas y propuestas que permitan que se haga funcionar las reformas que Michelle Bachelet propuso, y con esto se podría dar paso a la promulgación de las leyes que hagan que se establezcan y arranquen esas reformas, que empiecen a funcionar, que empiecen a operar. Esto bueno, le da tiempo a Michelle Bachelet para realizar todo esto. Es decir, el renovar el gabinete le da tiempo porque tiene 72 horas para hacerlo. Lo hizo en 72 horas y esto le dio tiempo para ir recolectando propuestas para aunarlas a las reformas que le había proyectado y le había mostrado al pueblo chileno. Pero lo que pierde aquí el gobierno y muy específicamente Michelle Bachelet es credibilidad y popularidad. Esto reduce la gobernabilidad y el apoyo necesario que debe tener el gobierno de Chile y Michelle Bachelet en el Senado para legislar, es decir, para hacer leyes. También desde el punto de vista económico pierde reservas en activos financieros que se perdieron por el préstamo en el caso Cabal. Es decir, el Banco de Chile le otorgó un préstamo al hijo de la presidenta. Estos activos financieros son reservas muy importantes que pudieron haber servido para el gasto público, pero al ser otorgadas a través de este caso de corrupción, de esta red de corrupción, limita ahora el gasto público del gobierno, porque el Banco Central de Chile tiene una reserva que, o como cualquier banco tiene, y los que no tengan deberían tener una reserva que permita concedérsela al gobierno para financiar el gasto público, y ahora se ve limitado. También hay un problema aquí económico. Ahora pues, ¿cómo afecta todo esto al pueblo? La gente pierde confianza en su gobierno, lo que genera un malestar social que disminuye el apoyo político del gobierno. Y es que los casos de corrupción alteran la capacidad de financiación del gobierno para el gasto público, generándose así una insuficiencia de presupuesto para el gasto e inversión social, inversión en viviendas, escuelas, hospitales. Es decir, el dinero que se le otorgó al hijo de la presidenta y que fue adquirido por los ministros que estuvieron involucrados en este caso de corrupción, pudo haber servido para la inversión social. Ahora se limita la capacidad que tiene el gobierno para la financiación del gasto público, es decir, para gastar en la sociedad, para gastar en el pueblo.
se genera una insuficiencia de presupuesto porque es dinero que se perdió y al no haber un presupuesto establecido para financiar el gasto público, se genera una reacción en cadena en la que la inversión social se reduce y de esa forma hay menos dinero, lógicamente, para invertir en vivienda, en escuelas, en hospitales, y esto genera un descontento social que hace, mejor dicho, que la presidenta, que el pueblo pierda confianza en la presidenta, y esto disminuye el apoyo político. Todo en la política es una reacción en cadena. Ahora pues, la pregunta más importante aquí y en todo caso y situación de este tipo: ¿cómo solucionar esta crisis política que vive Chile? Se soluciona creando una reforma anticorrupción que regule el flujo de capitales de las instituciones públicas y privadas, controlando la procedencia de los ingresos, el origen de los ingresos y el destino de los egresos a través de comisiones fiscales asignadas a estas. Es decir, en palabras más sencillas, se tiene que crear una reforma anticorrupción que pueda regular el flujo de dinero que reciben las instituciones públicas privadas, controlando el origen de este dinero, es decir, de dónde obtuvieron ese dinero, y también controlando el destino del dinero que va a gastar, hacia dónde va el dinero que va a gastar. Vigilando todo esto a través de comisiones fiscales que se asignen a estas instituciones, se puede controlar y estar muy al pendiente de lo que sucede y de cómo se maneja el dinero, de dónde viene, a dónde va, para así evitar la corrupción. Esto es por lo menos lo básico, pero una reforma anticorrupción debe estar contemplada en la Constitución, y en la Constitución también estarán contempladas reformas que propuso Michelle Bachelet, y es que esas reformas a su vez ayudan y podrían ser como subreformas del sistema anticorrupción, porque se van a reformar sistemas de Chile, como el sistema educativo, el sistema tributario, que van a contribuir a que haya una estabilidad adecuada para que no haya corrupción y se pueda aplicar la reforma. Pero para hacer todo esto que estoy diciendo se debe reformar la Constitución, y reformar la Constitución es algo realmente riesgoso en un país, porque se tienen que reestructurar las leyes, se tienen que eliminar capítulos, agregar otros, se tiene que analizar y revisar cada capítulo y cada artículo de la Constitución para revisar qué ley está bien para hacer política, para hacer política económica, también política social, política pública, y controlando todo esto se tiene que hacer un examen muy minucioso de la Constitución. Pero las 5 reformas que sacuden Chile, como lo señala el portal BBC Mundo, son la reforma educativa, también la reforma tributaria, la reforma electoral, la unión civil de parejas gay y el derecho al aborto. Entonces aquí vemos que las primeras 3 reformas pasan por reformar sistemas políticos y sociales y económicos. Sociales porque aquí se habla de una reforma educativa, económicos por la reforma tributaria y políticos por la reforma electoral, pero también hay una situación social que hay que atender, la unión civil de parejas gay y el derecho al aborto. Entonces aquí hay que reformar el sistema político, el sistema económico, hay que hacer reformas para beneficiar a la sociedad y también al sistema educativo, que es algo muy importante. La reforma educativa es una de las principales promesas electorales de Bachelet, o fue, mejor dicho. La mandataria había sufrido al comienzo de su primer mandato las protestas de los estudiantes secundarios, conocidas como la Revolución Pingüina, por el color del uniforme escolar. Entonces, la reforma educativa de Bachelet pretende combatir uno de los principales problemas del país sudamericano, que es la desigualdad en el tema de educación. Es decir, partiendo de aquí, entendiendo cómo funcionaría esta reforma educativa, se tienen que aplicar políticas que puedan estimular la igualdad. La igualdad desde el punto de vista económico de las instituciones privadas del país, pero también desde el punto de vista económico de cómo se atienden las instituciones públicas para que haya un equilibrio entre calidad de educación que ofrecen las instituciones privadas y que ofrecen las instituciones subsidiadas por el Estado, para que haya una libre competencia, para que haya un equilibrio de condiciones de calidad educativa determinadas por la financiación del gobierno a las públicas y la autofinanciación de las públicas, lógicamente, para ellas mismas, y de esa forma haya un mejor sistema educativo y se evite el descontento social de la comunidad educativa, de la comunidad académica, estudiantes, profesores. Luego hay una reforma tributaria, ya que la reforma impositiva que propuso Bachelet y que fue promulgada en septiembre de 2014 tiene como objetivo principal financiar los cambios en el sistema educativo.
Pero la ley busca aumentar la recaudación fiscal en 3 puntos del Producto Interno Bruto de aquí a 2018, recaudar más dinero para el sistema fiscal extrayendo 3 puntos del Producto Interno Bruto, y esto equivale a unos 8.300 millones de dólares, de los cuales unos 5.000 dólares serán destinados a la educación. Es decir, se va a absorber dinero del Producto Interno Bruto y una parte de ese dinero será enviado a la educación y lo otro para recaudación fiscal. Aquí se contempla un aumento de impuestos para las empresas y una reducción de la tasa gravable para las personas físicas. Pero expliquemos esto. Aumentar el impuesto a las empresas, a las que ganan más, podría traer consigo, digamos, un descontento y un incumplimiento por parte de empresas que a lo mejor no estén de acuerdo a pagar un aumento de impuestos. Es decir, porque al pagar un aumento de impuestos tienen que recortar una parte de sus ingresos y esto les genera pérdidas. Tendrían que aumentar sus precios por el costo de producción, que implicaría darle más dinero al Estado, perder más dinero de ellos, y ese dinero que pierde lo utilizaría para importar los insumos que necesitan para producir. Se genera un alto costo de producción porque los precios aumentan, tienen que financiar esos precios con dinero que ya no tienen, sino dinero que deben obtener de otra forma porque se les fue otorgado en el aumento de impuesto que el gobierno les pidió. Entonces, por esto podrían no estar de acuerdo con el pago de impuestos, tendrían o con el pago del aumento de impuestos y tendrían que de esa forma digamos verse obligados a que el alto costo de producción pueda ser compensados por ellos. Y con respecto a la reducción de la tasa gravable para las personas físicas, esto tendría que examinarse porque hay que ver muy bien cuál es la tarifa de la tasa que se va a establecer y si esta tarifa puede estar compensada por el aumento de impuestos. Es decir, que haya una tarifa que esté regulada y de acuerdo a la cantidad de impuestos que recibe el Estado para que no haya desigualdad económica. También creará impuestos adicionales a los alcoholes, las bebidas azucaradas y emisiones contaminantes de vehículos, además de mecanismos de lucha contra la evasión fiscal. Esto es algo muy interesante porque al controlar la evasión fiscal es más dinero para el Estado que recibe en impuestos, es decir, evitar la evasión de impuestos. Esto podría ser utilizado para el gasto público, aumentar la inversión social, así como los impuestos adicionales a los alcoholes, las bebidas azucaradas por el problema de salud que generan, y también impuestos por las emisiones contaminantes de vehículos. Es decir, es una manera de resarcir al Estado, que a su vez resarciría a la sociedad. Se aplica bien la recaudación de impuestos por el daño que genera la misma sociedad a otros terceros que y incluso a sí mismos, ya sea por la emisión contaminante de los vehículos, por el consumo excesivo de alcohol o las bebidas excesivamente azucaradas. Es decir, es una forma de resarcir económicamente al Estado por el daño que genera la sociedad sobre sí misma, y el Estado resarciría a esa sociedad que, valga la redundancia, ella misma se afecta. Es algo curioso, pero es así. La reforma tributaria busca recaudar unos 8.300 millones de aquí a 2018 y la mayor parte irá a la educación. Luego hay una reforma electoral. Una de las reformas más históricas que busca el oficialismo es el fin del llamado sistema binominal. Así se conoce a la fórmula electoral instalada en 1980 por Augusto Pinochet, aquel dictador chileno, y el sistema, único en el mundo, divide el país en distritos electorales donde se eligen 2 representantes. Es decir, para que un partido obtenga ambos escaños debe sacar 2/3 de todos los votos. Se logra al menos que ese porcentaje, la segunda vacante va directamente a la segunda fuerza, incluso si esa fuerza saca muchísimos menos votos que la primera. El único requisito es que esa segunda fuerza alcance al menos 33% de los votos, es decir, 1/3. Según el analista político Manuel Antonio Garretón, el sistema beneficia fuertemente a la primera minoría del país, ya que el partido ganador debe duplicar los votos de la segunda fuerza para lograr el segundo escaño y el resto de las minorías. Entonces, expertos como este atribuyen al sistema binominal la prevalencia de los partidos conservadores en el Parlamento. Los partidos conservadores utilizarían ese sistema binominal para obtener más senadores y más escaños de su partido conservador, pero tienen que, como lo dice aquí el artículo, aumentar la fuerza de ese segundo escaño que deben ganar. Entonces se tiene que aumentar la mayoría, por así decirlo, se tienen que hacer más campaña política, se tienen que dar más propuestas y se tiene que analizar políticamente todo más
minuciosamente para que se pueda realizar todo eso. Entonces la reforma lo que busca es eliminar el sistema binominal y solamente obtener sin necesidad de obtener 2/3 y obtener 2 escaños, es decir, un solo escaño, un sistema único. Es lo que se tiene que atender. Entonces luego hay una situación social que es la unión civil para parejas gay. Las reformas en Chile han alcanzado la esfera social y el Congreso chileno aprobó un proyecto de ley que permite uniones civiles entre parejas del mismo sexo. Esto puede afectar el apoyo que recibe de los que se adversan a esto. Es decir, habría un descontento por los que se adversan a esto, pero también habría un apoyo por los que apoyan esto por las parejas gays. Entonces esto puede ser una jugada muy peligrosa para el gobierno porque podría contentar a la minoría pero descontentar a la mayoría, y la mayoría es lo que va a beneficiar obviamente la gobernabilidad y la forma de hacer política del gobierno chileno. Luego está el derecho al aborto, y ya que Chile es uno de los pocos países del mundo donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, ahora el gobierno de Bachelet pretende que se permita el derecho al aborto por 3 causales: el riesgo de vida de la madre, la violación o la inviabilidad fetal. Al aprobar el derecho al aborto se puede conservar el capital humano. El capital humano va determinado por la cantidad de personas que están involucradas y dispuestas a insertarse en el sistema laboral del país. Entonces, al disminuir el riesgo de muerte a través del derecho al aborto que se otorga, serían más personas, más mujeres en este caso, que estarían vivas para contarlo, es decir, que podrían insertarse en el sistema laboral, y aprobar el aborto es una buena estrategia para que el sistema laboral del país se pueda ver beneficiado por más mujeres que ingresen una vez de haber dado a luz a sus hijos. Entonces aquí se preserva también el capital humano y la vida de las mujeres chilenas como tal. Con esto nos ha quedado una idea muy clara de cómo puede afectar lo que propone Bachelet a la gente en Chile, cómo se puede solucionar esto y de qué es lo que sucede y si realmente hay una crisis política. Todo pasará por que la presidenta pueda tener esa situación con mucha madurez y aprobando las reformas que tiene que aprobar, reformando la Constitución para que de esa forma la reforma anticorrupción pueda empezar a funcionar y Chile pueda recuperar la imagen que tenía y que de hecho aún conserva, aunque no tan fuertemente como en el pasado, pero que aún conserva, de ser un país libre de corrupción con una tasa de empleo altísima, que podría incluso verse afectada por la credibilidad de las instituciones en el gobierno. Y esto también en el tema económico, las instituciones y las empresas, al disminuir o al aumentar, mejor dicho, su costo de producción, serían pérdidas que tienen que cubrir y no tendrían la cantidad de dinero suficiente y de capital para resarcir a los trabajadores y para contratar nuevos empleados, reformar su sistema de empleados en dichas empresas. Entonces la tasa de desempleo podría aumentar, pero dado que es una tasa de desempleo muy baja porque hay alta oferta de empleo, así también como hay una alta demanda, esto es una de las cosas que más caracteriza a Chile como economía y como potencia, como país, como nación. La alta tasa de empleo que hay y la baja tasa de desempleo, lógicamente que puede verse afectada por toda esa situación política y económica como ya lo expliqué, pero que si se dan las reformas podría mantenerse como está e incluso subir porque la demanda también aumentaría. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa, desde Venezuela para el mundo, y con un especial saludo a Chile. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.